La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Hoy día, diversas corrientes intentan imponer la agenda globalista en nuestras naciones, contradiciendo la ciencia y la razón, y coartando nuestras libertades. Ante esto, surge el Instituto de Formación y Liderazgo Acción Cristiana, IFLAC, un espacio donde confluyen ciudadanos de toda Hispanoamérica, quienes, siendo entendidos en los tiempos, deciden capacitarse y accionar, usando la verdad como principal arma de combate contra las ideologías que amenazan a nuestro pueblo. El IFLAC te presenta su diplomado en Pensamiento Crítico y Batalla Cultural, donde podrás capacitarte con maestros expertos, protagonistas de la batalla cultural de hoy. Agustín Laje, Amparo Medina, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, Cristian Rosas. Desarrolla tu pensamiento crítico y aprende a argumentar con fundamento para combatir las mentiras de este siglo a través de 6 módulos sobre teoría política, aborto, ideología de género, globalismo y tecnología, cristianismo y libertad, batalla cultural. Solo en IFLAC encontrarás el currículo más completo, con alta excelencia académica, donde recibirás un diploma con acreditación universitaria. Estudiarás con tecnología y metodología que permiten flexibilidad y autogestión de tu tiempo. Todo a un costo sin comparación. Juntos formaremos un tanque de pensamiento listo para la acción. Inscríbete ya y aprovecha nuestra oferta de introducción visitando www.iflac.org. Bien, mis amados televidentes, tenemos una entrevista especial con aquí directivos de la organización Acción Cristiana, muy conocida en el medio cristiano y más allá. Y tenemos por acá a Rosa Ivonne Núñez y a Alejandro Ramírez. Así que quisiera que ellos se presentaran y me dijeran las posiciones que ellos ocupan allá en Acción Cristiana. Bien. Muchas gracias, Samuel, por la amable invitación a su programa. Para nosotros es un privilegio y un placer estar aquí en la mañana de hoy. Quien le habla es miembro fundador del Grupo Acción Cristiana y director del Instituto de Formación y Liderazgo Acción Cristiana, IFLAC. Y bueno, la hermana y dama que nos acompaña es directora ejecutiva de Acción Cristiana, y ya entonces le daré su espacio para que ella misma se presente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, soy Rosa Ivonne Núñez, directora de Acción Cristiana, también por mucho tiempo desde antes trabajando desde Junta Directiva de Acción Cristiana de manera voluntaria como todos, y ahora ya a tiempo completo con Acción Cristiana desde hace como 2 años, y básicamente ahora estamos trabajando full time con el tema del instituto que estamos lanzando conjuntamente con Alejandro y todo el resto de Acción Cristiana. Excelente. Bien, acabamos de ver antes de iniciar esta entrevista un video en donde pues Acción Cristiana anuncia una capacitación con una playa de verdad de figuras de la actualidad de todo esto que se está hablando de la agenda globalista y todo lo demás. Pero antes de que ustedes me hablen de esos personajes, quisiera preguntarle, ¿no es suficiente saber apologética para refutar la ideología de género? ¿Por qué tenemos nosotros que conocer de todo esto que estos eminentes, ¿verdad? Teólogos y también de otras áreas del saber nos van a estar enseñando en esa capacitación? Sí, bueno, la apologética, como todos conocen, que es la defensa de la fe,
es necesaria, indispensable. Me acuerda el versículo de la palabra que dice también, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para nosotros presentar defensa con mansedumbre a la palabra de Dios y la convicción, la fe que tenemos en el Dios vivo en el que creemos. Ahora bien, los argumentos bíblicos, aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, como ella misma dice, y útil para redarguir e instruir en justicia, dichos argumentos bíblicos para aquellos que no creen en la Biblia no son argumentos válidos o argumentos con peso para lograr un convencimiento o lograr un, digamos, acuerdo social en aras de establecer políticas públicas donde convivamos cristianos, tanto cristianos como no cristianos, ya que vivimos en una sociedad plural, una sociedad heterogénea, donde hay ateos, donde hay cristianos, donde hay de diferentes religiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presentan temas como el aborto, como la eutanasia, como el mal llamado matrimonio homosexual, u homonio, como otros llaman, nosotros sí tenemos la convicción bíblica y moral de que eso es incorrecto delante de los ojos de Dios, que eso es pecado, y podemos dar un sinnúmero de argumentos bíblicos más que válidos, pero toda verdad es verdad de Dios. Entonces, las verdades que establecen en las escrituras se sustentan también con la ciencia, se sustentan con la biología, se sustentan con la historia, se sustentan con otro sinnúmero de ciencias de las cuales nosotros debemos hacer uso para presentar nuestros argumentos. Es decir, bueno, la homosexualidad no puede ser porque es pecado. Bueno, sí es pecado, pero además de que es pecado, no es un concepto de matrimonio que contribuye al bienestar y al desarrollo sostenible socioeconómico de la sociedad. No es lo más recomendable para los niños estar en un hogar donde dos personas son del mismo sexo, y una serie de razones. El cuerpo humano no fue diseñado para tener ese tipo de relaciones íntimas, y de hecho hay un sinnúmero de enfermedades que se derivan de allí. Por ejemplo, la homosexualidad hace un tiempo, de hecho, era conocida como una disforia mental, como una enfermedad mental. Luego, por razones que conocemos de manejo político, eso fue sacado del DS5 y de los libros como una patología, de los libros de psicología. Entonces, por ejemplo, esos tipos de argumentos son necesarios darlos también, y no quedarnos solamente en la parte apologética con argumentación bíblica, porque de plano, si nosotros empezamos a defender con puntos meramente religiosos, como lo ven ellos, entonces no se recibe la aceptación, porque entonces se nos ve como sesgados. Entonces, en un mundo relativista como en el que vivimos hoy, donde cada quien entiende que tiene su verdad y que ninguna verdad es absoluta y por lo tanto ninguna se debe imponer a otra, entonces el presentar solamente argumentos bíblicos, digamos, no tendría el efecto dentro de la sociedad y dentro de los estamentos del Estado que nosotros andamos buscando. Por lo tanto, la apologética es necesaria, pero diríamos que debe ser acompañada también de explicaciones sociopolíticas, de explicaciones científicas y biológicas que la acompañen y apoyen esas verdades bíblicas que nosotros estamos declarando. No sé si Ivonne quiere añadir algo más. No, muy bien, muy bien. Muy completa la respuesta. Bien, yo entiendo que lo que ustedes van a estar impartiendo es un diplomado. Y entrando un poquito a hacer un comentario sobre la respuesta que me da Alejandro, quiero advertirles a los televidentes que usted puede tener el mejor argumento, pero la última instancia que estas personas pues acuden es a tratar de acallarlo, a tratar de silenciarlo, pero es correcto que nosotros podamos tener una adecuada defensa de lo que creemos en todos los planos. Y yo lo que creo que eso es real. A mí mismo me cerraron mi cuenta de Twitter. Tengo dos más, pero
realmente no hay manera que usted le pueda argumentar, que ellos puedan decir, sí, yo estoy equivocado y me voy a retractar de lo que yo digo, porque esto es algo que lamentablemente, como usted dijo, tiene fines políticos y la política es muy fanatizada en este tiempo. Entonces, ¿qué contenidos incluye ese diplomado y qué aplicación podrían dar los estudiantes a los aprendizajes que van a obtener en ese diplomado? Sí, bueno, el diplomado es muy amplio porque está abarcando todos los temas que actualmente se quieren imponer contrarios a lo que son los fundamentos de nuestra nación, que son fundamentos cristianos y fundamentos de la civilización occidental. Entonces, el diplomado tiene un enfoque integral, los enfoques son muy amplios y abarcan una multitud de temas. O sea, por ejemplo, la ideología de género es solamente uno de los temas que tratamos. Y ese tema lo va a cubrir un profesor que se puede decir que es un experto en ese tema, que es un académico, psicólogo, Pablo Muñoz Iturrieta, que escribió un libro, ha escrito varios libros, pero escribió un libro precisamente sobre que se llama Atrapado en un juego equivocado. Y este experto presenta los temas sobre la historia del feminismo, el análisis de cómo fue evolucionando la ideología de género, de cómo opera el lobby LGBT y una parte súper interesante que es un análisis psicológico de las identidades LGBT y su relación con la salud mental, que tiene que ver con lo que decía Alejandro, de que no nos oponemos de que no levantamos nuestra defensa de los valores simplemente por un tema religioso, sino porque los valores y los fundamentos cristianos de nuestra sociedad son los que han sustentado y los que sustentan a lo que es una civilización equilibrada, una civilización realmente que está encaminada al real progreso, porque ahora se le está llamando progreso a algo que es lo contrario. Bueno, ese es un tema, el tema de ideología de género, pero también está temas políticos, teoría política, bajo el liderazgo del profesor Agustín Laje, que es politólogo, como todos lo conocemos, pero muy buen profesor, porque él presenta temas difíciles y los desmenuza de una manera muy entendible. O sea, uno ve un tema y piensa, wow, pero me está hablando de política, él incluye el tema del Estado, la democracia, el globalismo y la corrección política versus la verdad. La corrección política, ¿verdad? Sabemos que es lo que se debe y lo que no se debe decir, que está creando la censura. La supuesta corrección política es lo que crea la censura. Entonces, todo esto lo presenta Agustín Laje dentro del tema de teoría política. También tenemos el tema del aborto, presentado por Amparito Medina, que es una ex militante pro aborto. O sea, anteriormente ella fue incluso consultora de las Naciones Unidas y promotora del aborto totalmente. Sin embargo, ella se dio cuenta de lo que era el aborto y se convirtió en una activista pro vida. Entonces, sumamente interesante aprender de ella. Los temas que ella incluye son los temas del enfoque médico, enfoque biológico, enfoque psicológico. También analiza la historia del aborto y las maneras en que hoy día funciona como un negocio multimillonario. Muy interesante. También está el profesor Miklos Lucas, y esto sí que se ha hablado poco en nuestro país. Esto es sumamente interesante porque él abarca el módulo que él trabaja es del globalismo y el papel de la tecnología dentro de este globalismo, o sea, dentro de esta agenda globalista. Y ahí se estudia temas de la naturaleza y la condición humana, la idea de progreso, que es lo que yo mencionaba hace poco, de que el supuesto progreso se entiende como si fuera un Dios, se entiende que de por sí el progreso ya es positivo y ese es el tipo de cuestionamiento que él trae sobre la mesa y presenta el por qué o los por qué. ¿Por qué no debemos necesariamente entender que todo lo llamado progreso es positivo? Y también porque una cosa es lo que se busca con eso y otra cosa es lo que va a resultar de eso, porque ellos dicen,
que con el tema de transhumanismo y tecnologías convergentes, todo eso es para la mejora del ser humano. Sin embargo, estamos en intención. O sea, ¿cómo tú sabes que lo que tú supuestamente tienes la intención, que también es cuestionable, va a ser realmente el resultado cuando tú estás experimentando con la transformación incluso genética del ser humano? Y bueno, está el profesor Cristian Rosas, que es un cofundador de Con Mis Hijos, del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Él es un activista político, vamos a decir, pero una persona cristiana que sabe y ha sabido combinar lo que es la fe con la acción, que es precisamente lo que somos nosotros, Acción Cristiana, y cómo nosotros combinamos esa fe que nos mueve a la acción, o sea, cómo combinamos la fe con la acción. Entonces, él trabaja temas sumamente importantes que los cristianos sepamos, y es la importancia de que en las naciones el liderazgo se guíe bajo una cosmovisión correcta, porque como dicen las ideas tienen resultados. Bueno, pues la cosmovisión de una nación es que puede llevar a esa nación a la destrucción o al progreso real. Entonces aquí vemos temas, por ejemplo, como las amenazas actuales a la democracia, el aporte histórico del cristianismo a la civilización occidental, el globalismo, las migraciones y los peligros las peligros actuales que sufren la soberanía de las naciones, o sea, las amenazas a la soberanía de las naciones en la actualidad. Y finalmente tenemos de nuevo a Agustín Laje, porque es la persona que encontramos ideal para presentar el tema que sella todo esto, que es el tema de cuáles son las teorías y las tácticas claves necesarias para dar la batalla cultural en nuestras naciones. Decimos nuestras naciones porque el diplomado no está dirigido solamente a República Dominicana, sino que como es un diplomado en línea con profesores internacionales de cualquier parte del mundo, nosotros estamos invitando estudiantes. Y bueno, ¿qué incluye esto? Vemos cómo podemos convertirnos en influenciadores a través de las redes sociales, cómo podemos hacer resistencia en este ambiente político actual, en este contexto, y todo esto lo estaremos viendo de la mano de Agustín Laje. Así que como podemos ver, estos son conocimientos que nos sirven tanto para enfrentar esta batalla cultural actual como para integralmente desarrollarnos como personas en nuestra vida profesional y personal. Muy bien, esto está sumamente interesante. Ya que estamos hablando de diplomado, pudiéramos decir si hay una acreditación aparte del instituto que ustedes dirigen. Aparte de eso, ¿hay alguna acreditación universitaria de este diplomado? Sí, nosotros estamos trabajando en alianza con la Universidad Uniremos, así que el diploma va a ser con ambos, o sea, tanto con IFLAC como la Universidad Uniremos y los estudiantes, porque no todo el mundo le interesa los créditos universitarios, pero los estudiantes que le interesen van a tener sus créditos universitarios. Así que eso es un plus muy importante sobre todo para los jóvenes que estén a nivel universitario. ¿Cuánto tiempo dura ese diplomado y cuál es el costo? Bueno, no sé si he hablado mucho, Alejandro, sigo yo. Puedes seguir, Ivonne. Son aproximadamente 4 meses en que Ivonne va a dar los detalles. Son básicamente 5 clases con 4 módulos cada clase. Y la persona va avanzando. Perdón. Se cortó un poco cuando tú hablaste, no sé si fue a mí, pero son 6 módulos con 4 clases cada módulo. Entonces, tendremos 6 módulos con 5 profesores. Entonces, porque Agustín Laje repite 2 módulos. Entonces, tendríamos un total de 24 clases. O sea, 6 por 4, 24 clases de 1 hora aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos previsto que el estudiante tome 2 horas por semana y que en un espacio de 3 meses pueda terminar. Pero la verdad es que es el diplomado, una de las ventajas
principales es que cada estudiante puede tener su ritmo, puede hacerlo más rápido o más despacio. Esa es una ventaja de la metodología, de la tecnología que estamos presentando con el IFLAC y con Uniremos. Perdón, Alejandro. Sí, bueno, el costo, que fue otra de las preguntas, es $150. Ahora nosotros tenemos una promoción de $125 de preinscripción, es decir, antes de que empiece oficialmente el 15 de febrero, la apertura del portal para poder iniciar a tomar las clases. A partir de ahí, la persona se puede inscribir en cualquier momento, es decir, se puede inscribir el 15, el 16, el 17 de febrero, o en marzo, o en junio, cuando quiera. La capacidad es ilimitada, o sea, no es un diplomado que empiece en una fecha y termine en otra para todo el mundo, sino que terminará cuando en el tiempo que estableció Ivonne, pero a partir del día que usted empezó. Y sí quería decir que no se asusten con el tema de los test y los exámenes. Hay personas que nos han comentado que les gustaría ir como oyentes solamente. No es un examen muy acucioso como para que usted no pase, para que se queme, no nada de eso. Simplemente es reafirmar sus conocimientos, es decir, lo que usted acaba de oír, que usted lo plasme, y eso le va a demostrar si usted realmente comprendió o no lo que se le explicó. Si no lo pasó con un resultado satisfactorio, puede volver a tomarlo hasta que lo pase. Pero nosotros necesitamos esos requerimientos mínimos para que realmente tenga un aval universitario como es el que tiene, que no es un seminario dado por una ONG, sino que tiene un carácter académico. Como pueden ver, el nivel de los profesores que por la gracia de Dios hemos podido conseguir es un nivel muy alto, personas con doctorado, con posgrados. Entonces, nosotros queremos sí darle ese carácter académico, porque el propósito es nosotros formar la presente y futura generación de líderes con una cosmovisión cristiana. Nosotros estamos en una crisis de valores, en una crisis ética y moral, la cual ha dado lugar a lo que estamos viviendo, y nosotros hemos sido muy pasivos y reactivos, y hemos dejado que el mundo tome las aulas, que el mundo tome las escuelas, que el mundo tome las universidades, que tome el arte, que tome la política, y lamentablemente nos hemos resguardado en una autocrítica, ¿verdad? Como cristianos, a las cuatro paredes de nuestra iglesia, en una cultura de gueto, como, bueno, vamos a alabar y a escuchar la prédica hasta que el Señor venga, ¿no? Hay que alabar y hay que escuchar las prédicas y hay que enfocarse en la santidad personal, pero también hay que ser sal y luz en el mundo. O sea, nosotros fuimos llamados a impactar el mundo, el que nos rodea. Y como bien decía Ivonne, una de las clases nos muestra eso, cómo en la historia los cristianos han aportado grandemente al desarrollo de la humanidad, a la libertad, a la soberanía. Y como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ahora hay un ataque a la identidad del ser humano, a la soberanía, y eso es lo que nosotros queremos contrarrestar con este instituto. Nosotros ser proactivos en nosotros promulgar la verdad de Dios y dar suficientes herramientas y conocimientos para que cualquier persona pueda estar clara y defender las verdades del Señor, porque muchas veces la persona tiene una convicción fuerte, pero no tiene suficientes argumentos y conocimientos para defenderla. Entonces, el maligno es muy astuto, y muchos de los que están promoviendo esto de la ideología de género y demás, sí se preparan mucho por años y leen mucho y estudian mucho. Entonces, de repente, en algún debate o en alguna discusión, se opaca aquel que tiene la razón, pero no tiene las suficientes herramientas para combatir la mentira. Entonces nosotros queremos desmontar esas mentiras, porque muchas de esas cosas son mentiras, son inventos. Entonces nosotros tenemos que tener argumentos para poder defenderlo. Entonces eso es lo que buscamos con el instituto, y no es solamente que sea, bueno, sí, yo vi unos videos como si fuera un video de YouTube. No, queremos que nosotros podamos realmente internalizar esos conocimientos y ser multiplicadores de esto, y ojalá que de ahí salgan futuros diputados, futuros senadores, futuros presidentes, con una cosmovisión bíblica de cómo es que realmente deben hacer las cosas delante de los ojos del Señor, que sea agradable a Él. Muy bien, muy de acuerdo. Yo entiendo que cada creyente debe estar dispuesto a ocupar
un lugar en la sociedad de Alto Sitiar, porque muchas veces también se ha estado inculcando la idea de que todo puede suceder por inercia, de que no tenemos un rol que nosotros mismos debemos procurar ocupar. Y por eso vemos en las instituciones y organismos internacionales que existen muy pocos cristianos, porque hubo una agenda para que eso sucediera. Y lamentablemente ninguno de nosotros estuvimos pensando en que las personas que estaban llegando ahí tenían este tipo de planificación en contra de los principios cristianos y en contra también de las instituciones democráticas nacionales. Así es que yo creo que esto puede servir para mucho, este diplomado. Yo les felicito. Y finalmente, si quieren decir algo más, pues tenemos un minuto. No, simplemente acotar en esa línea de pensamiento para concluir. Como dice la palabra, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, uno da gloria a Dios en todo lo que uno hace. Como el creyente, uno debe dar gloria a Dios en su trabajo, debe tener una ética de trabajo, como cuando conduce en el tránsito, cuando estudia. Entonces, si usted va a ser empresario, usted va a ser economista, usted va a ser político, eso no tiene nada de malo. Usted puede hacer eso para la gloria de Dios, siempre y cuando obviamente no se corrompa y no se amolde conforme a los parámetros de este mundo, que es lo que nos advierte la palabra, sino que nosotros renovemos nuestro entendimiento día a día, ¿verdad? Hasta que seamos conforme a la estatura de Cristo. Entonces, no hay necesariamente que ser pastor para dar gloria a Dios. Eso es un oficio muy loable, que nosotros debemos mucho honor, mucha gratitud a las personas que dedican su vida al pastorado. Pero usted, como hermano de la iglesia, usted puede dar igual gloria a Dios en su lugar de trabajo. Es decir, como decíamos ahorita, no hay que relegar al mundo para que tome posesión de todas las áreas de la vida humana, porque miren dónde estamos hoy. Quieren decirnos cómo debemos vivir, cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo que debemos nosotros instruirlos y disciplinarlos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo debemos hablar. Que quieren restringirnos el derecho de expresión, el derecho a nosotros congregarnos libremente para nosotros adorar a Dios. Miren cómo está pasando en Canadá, que están metiendo preso a los pastores, como en Europa le están quitando la guarda a los hijos, a los padres de sus hijos que no adoptan este tipo de políticas públicas. Entonces, por la gracia de Dios, en República Dominicana todavía no estamos ahí, pero nosotros, por esa agenda no se detiene. Nosotros tenemos que ser activos en defender esto para que esto nunca llegue. Nosotros, por lo menos mientras nosotros tengamos aliento, ya luego será responsabilidad de la próxima generación hacerlo. Pero es una exhortación a que se preparen, no nos quedemos de brazos cruzados porque, como dice la palabra, entonces pereceremos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y no debe ser diligente, no esconder los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sino multiplicarlos. Y con eso le paso la palabra a Ivonne. Muy bien. Sí, que lo interesante es cómo se llama el diplomado en pensamiento crítico y batalla cultural, el tema del pensamiento crítico, porque nos tienen a través de del dominio, del acaparamiento de los medios de comunicación, de la prensa, del cine, de la música, ya la mente deja de pensar y bueno, se cree toda la propaganda con la que nos tienen lavado el cerebro desde niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que queremos es fomentar el pensamiento crítico. Y usted decía al principio que quizás no nos van a hacer caso, aunque tengamos los argumentos reales. Sin embargo, hay mucha gente que está confundida porque no hay una voz que diga la verdad. Entonces, uno quizá no va a convencer al que está siendo pagado para promover esas ideas, o sea, vamos a decir a los, entre comillas, influencers, al que vive de eso. Pero hay muchas personas, tanto en las redes sociales como en nuestro día a día, que están solamente esperando que salga alguien diciendo la verdad, y eso abre los ojos, porque la verdad es siempre vencedora, o sea, la verdad sabemos que siempre va a vencer. Así que nada, por eso vamos a animarnos a prepararnos para poder
decir la verdad en mansedumbre, con respeto, con amor, pero decir la verdad y así rescatar nuestra patria para que no vaya en el mismo camino de destrucción que otras estamos viendo que han ido. Y pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, muchísimas gracias a estos representantes de Acción Cristiana, que se ve que están muy bien preparados y están diciendo ellos que estos que van a estar en el diplomado, pues también son una selección de lo mejor del mundo, porque hay gente ahí que vive en Inglaterra, otros que son de Argentina, otros que son, creo que de Ecuador, de Colombia es Amparito Medina, y así por el estilo, Pablo Muñoz, Perú, son gente realmente bastante importante. Bueno, hay dos que son de Perú. Hay dos que son de Perú, aun cuando uno vive en Inglaterra, sí creo. Pues muchas gracias y nosotros seguimos con su programa, La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bien, mis amados televidentes, tenemos una entrevista muy especial en esta noche. Tengo en esta ocasión otra de mis amigas especiales, una de mis amigas de infancia, que no es tan vieja como yo, pero la conocí siendo muy joven. Así es que demos la bienvenida a Rosy Henao, a La Verdad, Solo la Verdad. Saludos, Rosy, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos, a ti, a Samuel, y a tus televidentes y las personas que te siguen. Muy buenas noches y un saludo en el nombre del Señor. Muchísimas gracias, Rosy. Quisiera que nos dijeras en qué parte de los Estados Unidos vivías, qué tiempo duraste por allá y a qué te dedicabas. Yo llegué a la ciudad de Nueva York en el año 1986. Ya toda mi familia vivía allá desde los años 50 y yo creo que fue la última integrante de mi familia que llegó allá, y los que no siempre viajaban con visa y los que no eran residentes o ciudadanos. Y desde el año 1986 hasta la fecha viví 13 años en Nueva York y el resto del tiempo en la ciudad de Filadelfia, que está como a 1 hora más o menos en carro de New York. Sí, perfecto. He tenido la oportunidad de ir a Filadelfia y a Nueva York, así es que conozco lo que uno puede decir que conoce cuando va de visita, ¿no? Cuando va de turismo. Pero quisiera preguntarte, ¿qué hacías allá entonces, primero en Nueva York y luego qué fuiste a hacer a Filadelfia? Sí, siempre que llegué, desde que yo llegué, yo me dediqué a los negocios. Una variedad muy amplia de negocios, pero siempre estaba atado a lo que es la contabilidad y al sistema económico de los Estados Unidos. Tanto como yo trabajé en agencias de viaje, que tenía mi familia, en ese tiempo era muy común las agencias de viaje, trabajé ahí 15 años, y luego desde notaría, asuntos de inmigración, traducción de documentos. Después entonces me fui a lo que es las planillas de impuestos de los Estados Unidos, que es algo muy complejo, un poco difícil de entender el sistema capitalista, cómo hacer las planillas y hacer el pago de impuestos de negocios personales. Y ya ahí terminé a irme a lo que es la industria del restaurante, manejo de empleados y manejo del negocio en sí, hasta la fecha. Y ya este año, pues el año 2021 que pasó, acaba de salir, pues decidimos venir a la República Dominicana, yo y mi familia. Qué bien. Entonces, dime cuál ha sido tu experiencia, cuál es la diferencia entre Nueva York y Filadelfia, porque yo tuve pues la oportunidad de viajar hacia Allentown y es precioso eso por allá, pero yo sé que hay otros lugares de ahí de no necesariamente de la ciudad, sino de Pensilvania, que es el estado, ¿verdad que sí? El estado es Pensilvania. La diferencia que hay entre el estado de Nueva York y el estado de Pensilvania
no hay mucha diferencia, lo único que es que Nueva York es una urbe mucho más grande. El estado tiene más millones de personas, tiene suburbios, al igual que el estado de Pensilvania. Lo único que la ciudad de Nueva York es bien grande y tiene alrededor de unos 13 millones de personas, tal vez, la ciudad. Filadelfia es más pequeño. La ciudad de Filadelfia está en el estado de Pensilvania, es la ciudad principal de todo el estado de Pensilvania. Pensilvania tiene los suburbios también, donde están la clase media y las industrias y lo que le suple a las ciudades. Y Filadelfia es la urbe, una de las urbes, la cual lo que está sucediendo actualmente es el problema está en las ciudades, en las urbes cosmopolitan, donde hay una variedad de personas, de razas y de idealismos y de creencias. Entiendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas de Filadelfia y cuáles son las cosas que no nos gusta hablar? Filadelfia no está muy lejos de lo que está pasando en New York. Todo lo que pasa en New York repercute en Filadelfia por la cercanía de las dos ciudades, que es a una hora, como ya había dicho. Lo bueno que tiene Filadelfia, o tenía hasta hace poco, es que no estaba tan saturada como Nueva York. Por lo tanto, había un espacio de tu crecer en los negocios, en la economía, en obtener una casa, en que no era tan difícil como en Nueva York, donde las propiedades y los negocios te cuestan mucho dinero obtenerla en Nueva York. A medida que más gente estaba inundando New York, pues entonces se hacía todo más caro e imposible para personas que no fueran arquitectos, doctores, abogados, estar en Nueva York y ganar bien y subsistir. Entonces la gente más pobre empezó a desplazarse hacia Filadelfia y hacia otros estados hacia el sur. Y Filadelfia hoy en día creció el doble porque la gente de New York se fue hacia Filadelfia y se mudó hacia allá por la facilidad y el menos costo de vida. Entiendo. Bueno, entonces, de manera indirecta has dicho a qué te dedicabas, pero ¿qué estudiaste allá? ¿Qué tuviste oportunidad de estudiar allá en los Estados Unidos? Inicialmente yo hice 2 años de diseño de moda en la Universidad de FIT en Nueva York, en el año 1987-88. Hice 2 años ahí y luego, por cosas de la vida, caí en lo que es en la economía, la contabilidad. De ahí entonces hice los cursos técnicos como de aseguradora, de agente de seguros, notaria, y por ahí continué con los cursos de preparadora de impuestos y me dediqué a eso. O sea, tengo certificación en esas áreas. Entiendo. Y también tenías allá un par de restaurantes. Cuéntanos de eso. Sí, mi esposo y yo empezamos lo que es la industria del restaurante y tuvimos 2 negocios prominentes en la ciudad de Filadelfia. Hoy en día lo vendimos porque ya nosotros pudimos percibir y el Señor nos guió y pudimos sentir que era el momento de vender y salirnos de la ciudad de Filadelfia. Pero sí, nos fuimos por unos 20 años en lo que es la industria del restaurante. Entiendo. Bueno, siguiendo con Filadelfia, en la pasada semana pasamos por este programa un video breve sobre una calle de Filadelfia, la Kensington Avenue, en donde también cerca de ahí hay un parque que se llama Needle Park. Le dicen Needle Park, que es decir, el parque de la aguja. Oiga, qué referencia directa, sí, a lo que pasa por ahí, que es que hay
muchos drogadictos. Quisiera que tú me dijeras tu parecer, porque aquí hay incluso un ex legislador llamado José La Luz, que él dice que se debe legalizar las drogas para parar el narcotráfico, para que al ser entonces legal, pues ya no haber esa pugna entre delincuentes y narcotraficantes para traficar con la droga. Entonces quisiera que tú me dijeras si viste alguna vez a esas personas que lamentablemente están en ese terrible vicio, y cuál es tu parecer a esa idea de legalización de las drogas. Esta idea de legalizar las drogas y la experiencia que tengo con respecto a la ciudad de Filadelfia es algo político, y es algo que tiene que ver con tal vez el gobierno recaudar impuestos de este tráfico ilegal y de estas ventas ilegales en las calles de una ciudad. En los Estados Unidos, especial en Filadelfia, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en New Jersey, especialmente en Newark, todas estas grandes urbes tienen problemas con los desamparados, las personas que no tienen casas, y el uso de drogas que ellos están teniendo. Inicialmente Filadelfia, Dr. Oz, que es un doctor muy conocido por los programas de televisión y todo lo que hace, hizo un documental sobre porque él es de Filadelfia, de allá, sí. Entonces, el Dr. Oz hizo un documental donde él empezó a grabar los drogadictos que estaban en las vías de los trenes, de Amtrak, del tren. Y cuando él hizo este documental, esto se fue a nivel nacional, y entonces los políticos de la ciudad, para que no les repercutiera a ellos, sacan a los desamparados de las vías férreas, pero ellos se quedan vagando en la ciudad hasta que llegan a la avenida Kensington y ponen las casas de campaña, y entonces empiezan a inyectarse en las calles, prostitución, un sinnúmero de cosas que hasta este momento es algo que ellos no saben cómo lo van a resolver. Creo que este es un problema que la iglesia es la que usualmente interviene y puede resolver. Hay cosas que la política no la va a poder resolver nunca, porque es trabajo de los hijos de Dios y de la iglesia resolver. Esto es un asunto moral, y esto es un asunto de alma y de espíritu, que estas personas no van a poder dejar esto, por más que el gobierno y los políticos le quieran dar agujas, drogas legalmente, y hacer centros, porque ellos lo que están tratando de hacer es un centro donde ellos van y ellos inyectan, pero la comunidad se le opuso últimamente. Entonces ellos no han podido tomar un edificio en el área de Kensington, y ellos van, entran y salen y se inyectan. Ahora mismo ellos lo hacen en las calles. Tú pasas por ahí y tú los ves a ellos inyectándose, cayéndose en las calles, la prostitución. La iglesia está tratando de lidiar con esa situación, los ayuda, le lleva comida, pero a veces se empeora, porque entonces cuando la iglesia le lleva comida, le lleva ropa, entonces eso hace que ellos se asienten más ahí, se queden ahí, pero tampoco no hay una solución política. Sobre eso, los políticos no tienen la fórmula, porque es un asunto moral. Así es, y conocemos ya la historia de décadas pasadas, David Wilkerson, de Nicky Cruz, que fue uno de los primeros que rescató de las drogas en Nueva York. Y sabemos que sí, que el ministerio, por ejemplo, de Teen Challenge, el reto a la juventud, sí, se llama acá, ha rescatado a mucha gente de las drogas, pero creo que también la iglesia debe seguir ese ejemplo, y que hayan otras personas también que se dediquen a esta labor, sea de las iglesias cristianas, que traen esa palabra de liberación y de esperanza para estas personas. Bueno,
Quisiéramos entonces, Rosy, porque sabes que el tiempo en la televisión es bastante contado, ¿verdad? Muy rápido se pasa, pero quisiera que tú me dijeras en relación a este dilema, Joe Biden, Partido Demócrata, o Donald Trump, o cualquiera de los que podría ser el candidato del Partido Republicano. ¿Por cuál tú te inclinas y por qué? Donald Trump, definitivamente. ¿Por qué? Porque es la persona que yo pude percibir sin nadie hablarme y sin nada, simplemente orando y pidiéndole a Dios dirección y mirando, pude ver que era una persona que iba a respetar los valores cristianos, que iba a dinamizar la economía y un sinnúmero de cosas que tienen que ver con nuestra creencia. Él las iba a respetar y él las respetó. Entonces, muchas personas que votaron por Biden y que se dejaron llevar de los medios de comunicación con el odio hacia Trump y hacia los conservadores, hoy en día se dan cuenta de cuál es la diferencia. Entonces, nosotros no podemos votar por cosas que son antibíblicas, nosotros no podemos votar por inmoralidades, y son dos agendas totalmente diferentes, son dos plataformas totalmente diferentes. Una es fuera de Dios y otra tiene cosas que son valores bíblicos. Entonces nosotros tenemos que votar no por lo perfecto, porque ningún hombre es perfecto, pero sí por lo que se acerque lo más posible a lo que nosotros leemos en la palabra. Así es. Entonces tenemos que tener valor y votar por valores, porque mucha gente a veces vende su primogenitura por platos de lentejas. Rosy, ¿qué puedes decirnos entonces acerca de tu perspectiva? ¿Qué visión tienes? Yo sé que eres una mujer de oración. ¿Qué visión tienes ahora que has llegado a la República Dominicana? ¿Te ha hablado el Señor y te ha dicho algo ya sobre lo que vas a hacer? Obviamente, si te vas a dedicar a algo que Él te abra puertas, pero sí. ¿ha hablado Él ya o todavía estás en ese proceso? Bueno, Dios habla de muchas formas y a medida que leemos la palabra, pues Dios nos va despertando, se nos va alimentando lo que es el discernimiento. Y nosotros pudimos discernir en el año 2019, al final, de que algo venía en los primeros meses del año 2020. Mientras muchos hablaban de prosperidad y de un sinnúmero de cosas a la iglesia, a los hijos de Dios, pues otros podíamos percibir que algo no estaba bien y que algo iba a suceder, sea que Dios lo permitiera por causa de cómo está el mundo y de cómo la gente estamos tan lejos de Dios, y entonces nosotros pudimos percibir que algo venía y algo llegó. Entonces eso nos hizo a nosotros reevaluar nuestra vida como familia y tomar una decisión de que si nos recuperábamos, porque todo el que tenía negocio que fue cerrado, vandalizado, yo recuerdo durante la pandemia que tuvimos que atrincherarnos cada uno en uno de los negocios y estar allí por si venían a romper las puertas, poner tablas, tornillos y todo eso. Fue algo como de película. Pero esto nos hizo a nosotros reevaluar, reconsiderar. Dios nos permitió nosotros volver a abrir lo más pronto posible. Fuimos de los pocos negocios que pudimos abrir rápido y restablecernos. En 2 meses nos endeudamos con los 2 negocios en más de $200,000, pero también vimos la mano de Dios, cómo nos pudo sacar entre junio y julio, pagar todo en solamente 1 mes. Entonces, al mismo tiempo, mi esposo le había pedido al Señor que si nos permitía recuperarnos, que nosotros íbamos a vender y que nos íbamos a ir. Porque para nosotros ya la ciudad de Filadelfia no es una opción.
sentimos y sabemos, como sabemos de la economía de allá, que va a ser muy difícil recuperarse por las políticas liberales y las políticas de destruir la economía y los negocios. Estos son agendas y políticas que son totalmente en contra de lo que es que una persona trabaje y vea el fruto de su trabajo. Ellos están en contra de todo eso y simplemente estábamos allí trabajando para simplemente pagar empleados y ese tipo de cosas. Entonces, el Señor nos dio la sabiduría de nosotros calcular el tiempo y nosotros poder hacer una salida a tiempo. Y le damos las gracias a Dios que hoy en día llegamos a República Dominicana, el cual es un país que amamos, que siempre veníamos acá 4 y 5 veces al año, nunca nos desconectamos de acá y hoy en día estamos aquí. Yo sé que el Señor, República Dominicana la tiene guardada para los cristianos, para el que tiene fe y para el que necesita refugio. Excelente. Rosy, has hablado y has dicho muchas cosas en medio de eso que has planteado, eso de que hubo asaltos y robos, saqueos a comercios, etcétera, etcétera. Algunos lo atribuyen a que eso fue muy planeado para crear desestabilización y descontento en la gente, provocar políticamente. Y aquí nosotros también hemos vivido eso. Yo recuerdo en un tiempo, en un abril, que en una Semana Santa se armó aquí un desastre y todo eso fue político, todo eso fue armado. Entonces yo creo que eso también pasó en Chile, que eso pasó en Colombia. Entonces hay una forma sistemática de actuar. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a eso, porque no estamos exentos de que aquí en el país, de alguna manera, también se intente hacer eso para que haya un cambio o una revolución, digamos, a la mala, forzada, porque realmente quieren imponer ciertas cosas que nosotros sabemos que no van a traer nada bueno para la nación ni para el mundo. ¿Quieres decir algo al finalizar ya, Rosy? Sí, claro, creo que todo esto que estamos describiendo es algo que va en contra de lo que quieren es destruir políticamente, quieren tomar el control de lo que es la vida de una persona, quieren quitar los derechos, quieren destruir los valores, quieren desde el sistema escolar indoctrinar a nuestros hijos para que nuestros hijos no crean en lo que nosotros les enseñamos, que es que amen a Dios y crean en Dios, y han creado desde el sistema de educación esta disensión en los hogares, padres contra hijos, hijos contra padres, y desde el sistema de salud también están jugando con nosotros. Entonces nosotros tenemos que parar. No quieren destruir los valores patrios, quieren decir que no, que estas personas que libertaron la República Dominicana o libertaron o crearon los Estados Unidos no tenía nada que ver con el cristianismo. Quieren decir un sinnúmero de cosas, borrar la historia. Eran gente de oración, incluso cuando el Congreso de los fundadores, antes de ellos hacer la declaración de independencia, duraron más de 2 horas de rodillas orando. Y todo se dio fue a nivel de las iglesias, las proclamas. Todo eso lo he leído. Tú misma me regalaste un libro que yo atesoro y que yo leo ahí lo que es en relación a la independencia de los Estados Unidos y tantas cosas tan hermosas que sucedieron y que llevaron a esa nación a ser lo que es hoy. Y entonces esta gente quiere destruir todo eso, porque la única manera que ellos pudieran llegar al poder es destruyendo todos esos valores, toda esa historia, todo ese legado, y negándolo y bien, haciéndolo aparentar como que es algo malo. Rosy, pues muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más. Dilo, porque ya yo te robé. Bueno, el Estado Constitución, que es Connecticut, la primera ley que se crea en una de las colonias, fue la primera ley en el estado de Connecticut. Es una prédica de un pastor irlandés, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay una estatua en Irlanda donde dice que fue
el pastor que predicó y se convirtió en ley en los Estados Unidos. O sea que la historia está ahí, es simplemente la tarea del que quiere en realidad saber y aprender, buscarla porque está ahí. A veces un poco difícil porque borran cosas, no permiten en Google tal vez que tú buscas algo y no aparece, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad de nosotros realmente saber cuál es la verdad. La verdad duele, la verdad cuando te han enseñado cosas que no son y tú te topas con la verdad, incomoda, mortifica, pero esa es la verdad y esa es la realidad y no se puede borrar. El pueblo perece por falta de conocimiento y aún dentro del pueblo cristiano hay mucha ignorancia y hay cristianos que incluso que se van hasta del lado liberal y es por falta de conocimiento. Y genuinamente los liberales, ellos piensan que ellos están bien y que ese es el camino y que suprimir al otro de que no hable, que ellos están correctos, ellos piensan en su mente y en su corazón que ellos están bien. Entonces hay una profesora en el estado de Virginia, porque Virginia de demócrata tuvo que irse a republicano y quitar todos estos libros pedófilos que ya estaban en las escuelas con pedofilia, con imágenes y con cosas de adultos y niños y todo ese tipo de cosas. Y hay ahora una profesora que la pusieron a cargo de la teoría racial crítica, y ella es cristiana y creo que va a ser un trabajo excepcional porque ella está pidiendo, está educando a pastores. Ella está reuniendo actualmente pastores de todo el territorio de los Estados Unidos a que vengan y se cultiven sobre lo que es la teoría racial crítica para que entonces ellos puedan hablar en contra, porque el cristiano y el conservador no saben en realidad la profundidad de lo que es esa teoría en la educación y se la están poniendo a nuestros hijos. Entonces ella está ahora llamando a los cristianos y a pastores y líderes a que usted se documente. ¿Qué es esto? Para que entonces podamos tener una conversación con el lado liberal, con amor, porque no es con odio, sino con amor, para que podamos, que esta conversación realmente se dé. Porque es que no se está dando ningún tipo de conversación para que podamos influenciar y demostrarle que nuestra posición es la correcta. Muy bien, pues Rosy, sí, ya vamos a terminar ahora, pero vamos a tener a Rosy en una próxima ocasión porque tenemos que hablar precisamente en una profundidad mayor de estos temas que ella ya introdujo y que ameritan que nosotros aquí en el país los ventilemos porque conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Así Amén. Dice la palabra de Dios y así dice también ese emblema en nuestra bandera que está abierta allí en ese pasaje de Juan 8:32. Y nosotros seguimos con la verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Amén. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.